¿Qué tal amigos? Bienvenidos, muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan una vez más en esta serie de programas de Platiquemos de Medicina. Estamos en el hospital de Dot Hunter Mérida con el doctor Ángel nuevamente. Hola Carlos, Un buenas gusto noches, saludarte. un gusto. Buenas noches y nos acompaña hoy, ¿quién? Blacky, Lucky. Bien, vamos a hablar esta noche de esplenectomía. esplenectomía. ¿Qué es? Pues mira, la esplenectomía es un procedimiento quirúrgico. Vamos a Ujú. empezar a platicar temas de cirugía. Ok. La esplenectomía es prácticamente pues retirar el vaso cuando tiene alguna alteración, alguna malformación o algún padecimiento por el cual hay que retirarlo. Ok. ¿A causa de qué puede dañarse el vaso de algún animalito? ¿La edad? No lo sé. Ok, mira, el vaso es un órgano que se encarga durante la etapa joven de nuestros cachorros y la etapa embrionaria de asistir al sistema inmunológico. Ya una vez que nuestros perritos alcanzan más o menos el año y Cierta medio, edad. 2 años, se vuelve un órgano que es un reservorio de sangre. Esta sangre, ya que está vieja, que cubre su ciclo de 28 días, pues viaja al vaso y ahí se va almacenando, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, el vaso se va encargando de destruir estos eritrocitos, ¿no? Conforme hay un ciclo de recambio de cada 28 días, se van eliminando eritrocitos. ¿Qué sucede? Que a veces en estos recambios hay lesiones en el vaso, se satura el vaso, tiene que crecer y esto genera pues una cicatriz, por decirlo así, y pueden haber procesos fibrosos. Estos procesos fibrosos pueden dar pie a masas o a quistes propiamente del vaso o a vasos muy grandes. Hemos tenido pacientitos en donde pues son vasos de casi el tamaño de toda la cavidad abdominal. Esto es porque se va almacenando esta sangre y no se alcanza Ajá, a eliminar, a liberar. exactamente, Ok. el organismo Ya. pues va viviendo diferentes situaciones de estrés y prefiere ir guardando la sangre. Otra situación que nos genera este tipo de condiciones es pues la erliquia, el anaplasma, las riquecias, Ok. que pues al final del día son parásitos que viven dentro del eritrocito, dentro de las plaquetas, generan hemólisis y cuando tienen que llegar al vaso pues se van almacenando, se van almacenando, se van almacenando y entonces se quedan ahí, se quedan como Alojadas. neutralizadas, pero se quedan ahí, ¿no? Entonces, esa es otra situación. Otra causa, pues ya es propiamente un cáncer, como el hemangiosarcoma, que es de los cánceres que atacan a los órganos sanguíneos o que están constituidos por células sanguíneas de forma muy agresiva, de muy rápida acción, y entonces esto da pie a que el vaso tenga lesiones, ¿no? Que se generen tumores, que se generen bolitas, y por eso hay Ok. que retirarlo. Otro tipo de situaciones son eventos traumáticos, pacientitos que se caen de alturas considerables o pacientitos que son atropellados, se lesiona el vaso y entonces empieza a tener una hemorragia y entonces hay que quitarlo, ¿no? Cuando el vaso ya se encuentra dañado, esta sangre, ¿qué sucede? ¿Nada más se queda ahí acumulada? ¿Se va Sí. contaminando, se va infectando, además del crecimiento normal que nos comentas? Pues al ser ya un producto de desecho, sí tiene cierto grado de acidez, cierto grado de toxicidad. El organismo pues va a utilizar todos sus recursos para tratar de eliminarlo a través de las células blancas, ir eliminando todos estos radicales, todos estos elementos, pero pues hay que intervenir y hay que quitar ese vaso, ¿no? Cuando ya hay una lesión. Si el vaso está muy grande por X o Y situación, pero no hay una lesión, el vaso puede vivir ahí sin generarle un riesgo a los Una perritos. afectación. Uh-huh. ¿Cuándo sí se retira? Cuando lo retiramos, Teo, cuando tenemos una hemorragia por algún proceso traumático, cuando tenemos un proceso neoplásico, cuando tenemos un proceso que nos está generando dolor, depresión, anorexia en nuestros pacientes, cuando pues ya está ocupando mucho espacio y entonces empuja el estómago, empuja el hígado y entonces hay perritos que a veces incluso no pueden respirar bien. ¿Cómo se detecta que nuestro perro puede tener esta condición? Ok, la mayoría de los hallazgos son incidentales. ¿Qué es esto? Que vienen a su chequeo, a su revisión y detectamos que el vaso está grande y tiene alguna lesión. La gran mayoría, ¿no? ¿Se revisa con nada más con palparlo o hay que hacer algún ultrasonido?
Justo cuando nosotros estamos haciendo el chequeo general de la mascota, tenemos que revisar el abdomen, ¿no? Y entonces nosotros palpamos las estructuras y entonces detectamos algo que se llama organomegalia, ¿no? Que es un órgano que está más allá de su tamaño, ¿no? Si nosotros al momento de detectar esto sentimos dolor, vemos molestia, entonces decimos, hay algo por ahí y proponemos un ultrasonido, ¿no? Un estudio de ultrasonografía. Si es un pacientito que viene con historia de hemorragias o petequias, manchitas, que viene pálido, pues bueno, está dentro de las opciones revisar también ese vaso, ¿no? Y nuestros pacientitos que tienen su plan anual tienen incluido un estudio ultrasonográfico anual y entonces a veces ahí es donde los detectamos, ¿no? Que son perritos ya mayores, vemos que el vaso tiene alguna alteración, alguna lesión y podemos trabajar antes de que vaya a presentar algún riesgo para la mascota. ¿Es evidente de pronto el abultamiento cuando ya es muy grande la acumulación de sangre y pudiera en algún punto pues reventar? Sí es evidente, sí vemos de repente perritos que empiezan a estar como muy panzoncitos o que cuando se acuestan se ve una protuberancia en el costado derecho de la mascota. Entonces ahí es cuando empezamos a investigar. Perdóname, te dije derecho, es del lado izquierdo. Vemos la protuberancia del lado izquierdo y, o incluso cuando nuestra mascota está acostada y lo acariciamos en el abdomen, en esa zona, hay perritos como que pujan, se quejan, les incomoda, entonces es cuando lo detectamos. Y sí, como te comentaba, ¿no? Hay cierto tipo de lesiones que pueden ser por crecimiento, como un quiste fibroso, se puede romper, se puede desgarrar el vaso, incluso puede ser un vaso muy grande y a lo mejor el perrito está corriendo, hace un giro y entonces en este giro se puede romper o incluso puede girar sobre sí mismo y generar un estrangulamiento de los vasos sanguíneos que tiene el vaso y entonces generarnos un cuadro de choque, ¿no? Okay. Ahora, una vez detectada esta condición, ¿siempre será necesario retirarlo? En la mayoría de los escenarios, sí. Y después de esto, ¿qué sucede? O sea, el vaso finalmente está ahí por algo. Al ya no estar, ¿cómo cambia la condición de nuestro perro? Ok, la gran ventaja que tienen nuestros chiquitos es que si nosotros retiramos el vaso, el cuerpo puede compensar su acción, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Que la médula ósea va a tener tiempos de producción sanguínea un poquito más cortos o más largos, dependiendo de la mascota. Todo este proceso de detoxificación de la sangre y su eliminación pasa a otros órganos como el hígado, los riñones y los elementos que pudieran necesitar por parte del sistema inmunológico al ser ya un perrito o ser perritos mayores que ya su función inmunológica no es tanta, otros órganos lo pueden compensar, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados posteriores a retirar un vaso? Pues un paciente que esté en reposo, ¿no? Porque al final del día estamos quitando algo que ocupa un espacio ahí, claro, y entonces los otros órganos pues se tienen que acomodar. Entonces, si mi perrito a los 15, 20 días después de una cirugía de este tipo que ya cicatrizó, que ya vimos que está bien, lo saco a correr, lo saco a nadar, pues sí corro el riesgo de que los demás órganos se muevan de más en un sitio que está vacío, claro, y entonces generar alguna otra situación, ¿no? Entonces es importante después de retirar un vaso tener un paciente con actividad física moderada, pues por lo menos unos 30, 40 días, ¿no? Y restricción de actividad los primeros 15 días después de la cirugía. ¿Y algún cambio de alimentación? Realmente no, realmente ellos pueden seguir consumiendo su dieta normal, su dieta habitual. No hay indicaciones dietéticas para posteriores al retiro del vaso. El vaso también no es, no es una condición que siempre tenga que llegar a retirarse. No siempre. O sea, conforme va avanzando la edad, el vaso va cambiando de función. Exactamente, entonces, es un órgano que va creciendo con nosotros, que va teniendo modificaciones a lo largo del tiempo y como te comentaba, ¿no? Muchas veces los hallazgos son incidentales, a veces vienen a consulta por otra situación o por otro padecimiento y detectamos que el vaso está involucrado también y entonces es cuando tenemos que trabajar con él. Pero lo que yo les recomendaría pues es con sus chequeos mensuales, sus estudios semestrales o anuales, ir vigilando cómo está ese vaso. ¿Es común que se presente esta condición en los perros?
El que el vaso esté grande, sí, te digo, más o menos el 70% de nuestros pacientes lo llegan a presentar. El que sea un vaso que esté lastimado, que esté afectado, yo pensaría quizá, dada la estadística que tenemos, cerca de un 40%, que sea por algún tipo de lesión o enfermedad relacionado a hemoparásitos. Sí, la incidencia es muy alta. Recordemos que estamos en un clima cálido donde las garrapatas, los mosquitos, pues son cosa de todos los días. Entonces, sí estar pendientes de cómo va evolucionando ese vaso y cómo están sus recuentos de plaquetas y de eritrocitos de nuestros pequeños. Doctor, ¿hay razas que sean más predispuestas a este tipo de condiciones de crecimiento del vaso o no? La literatura nos dice que no, pero lo que nosotros hemos visto es que perros de talla mediana, talla grande, sí están como más expuestos a verlo. En nuestra consulta, perritos de talla chica, talla mediana, que vengan por problemas de vasos son pocos. Lo que más hemos visto son tallas grandes a gigantes con este padecimiento. ¿El tipo de alimentación que se le da a lo largo de los años puede también influir en este crecimiento o en alguna atrofia del vaso? Realmente no tenemos evidencia de que la dieta influya sobre estas alteraciones en el vaso. Que sí podría ser un factor a lo mejor determinante, no tener calendarios de medicina preventiva en cuanto a desparasitaciones externas e internas. A lo mejor nuestro perrito responde bien a la sobrecarga de parásitos o en algún punto tuvo alguna de estas enfermedades de forma subclínica y no la alcanzó a desarrollar porque su sistema inmunológico es bueno, pero entre más los expongamos a situaciones de riesgo y no los protejamos, corremos el riesgo de que ese vaso pueda tener algo. Básicamente esta condición que se presenta, ¿después de qué edad sería? En promedio nosotros y la literatura nos habla que el paciente puede estar en riesgo a partir de los 3 años. ¿No? Realmente ahorita que yo recuerdo un paciente menor a 3 años que hayamos visto con que sea un problema degenerativo del vaso, tumor, erliquia, anaplasma, no lo hemos visto. Sí hemos tenido pacientes que se avientan por la ventana o que son atropellados por una bicicleta o una moto que hemos tenido que retirar el vaso. Usualmente vemos este tipo de problemas en perritos ya muy mayores, ¿no? Perritos 8, 9, 10 años son como más común de ver. Entonces se vuelve básico este control que nos comentas de pulgas, garrapatas por los hemoparásitos que llegan a incidir directamente en el vaso, ¿no? Sí, se vuelve prioritario. Prioritario que tengamos un control adecuado de esta situación. Y como te comentaba, ¿no? Estar pendiente de los cambios que pudiéramos llegar a ver en nuestras mascotas al cumplir cierta edad, promedio 4 o 5 años, todo este tipo de situaciones pueden aparecer con mayor facilidad. No es regla, pero puede presentarse. Suceder, claro, para que, bueno, pues auditorio, usted lo tome en cuenta, que siempre, como nos han mencionado los doctores, es importante tener un esquema de vacunación y de desparasitación al día, precisamente para evitar cualquier tipo de problemas, que en este caso, bueno, pudiera o no afectarlos por los hemoparásitos, pero bueno, minimizamos el riesgo, ¿no? Exacto. Con una buena desparasitación externa. Sí, lo importante es tratar de limitar los riesgos, ¿no? Hay situaciones que no vamos a poder quitar, como podría ser un hemangiosarcoma, ¿no? Pero bueno, si tenemos un perrito que es predispuesto a, que puede ser un perrito, de talla mediana, grande, gigante, que sea de color blanco, que tenga ojitos azules, ojitos verdes, pues bueno, sabemos que ahí el riesgo de un hemangiosarcoma es muy alto, ¿no? Y si vemos puntitos rojitos en la piel y de repente empezamos a verlo más panzoncito, pues bueno, las probabilidades nos dicen que estamos dentro de ese 70% que pudiéramos tener algo en el vaso. Ok. ¿Gatos? ¿Se puede presentar en gatos? Es muy raro. Lo hemos visto nosotros aquí en Dog Hunter de forma traumática, o sea, por gatitos que se avientan de la ventana o que son atropellados, pero que nosotros hayamos visto un cáncer de vaso en un gato, realmente no. Ok, para que, bueno, también para aquellas personas que tienen gato, pues bueno, el riesgo es mínimo, ¿no? Sí. A diferencia de nuestros amigos los perritos. ¿Algo más, doctor? Pues nada, invitarlos a justo estar al pendiente de sus chaparritos, que justo cuando escuchen la palabra esplenectomía, pues
pregunten, ¿no? Hagan muchas preguntas porque pues al final del día es un procedimiento quirúrgico, hay que entrar a cavidad abdominal. A veces les vamos a pedir donadores porque justo te digo, es un órgano que guarda Pasa la sangre. sangre, claro. Exacto, entonces hay perritos que a veces se llegan a descompensar, entonces es importante contemplar que vamos a necesitar un donador que no va a poder regresar a su actividad física tan rápido como si fuera a lo mejor una castración. Claro. Y aunque no siempre los crecimientos del vaso llegan a cirugía. Exacto, no todos. ¿En algún punto es controlable? O ya que empieza a crecer por alguna situación, ¿ustedes pueden controlarlo? Realmente no. O sea, realmente hay descritos muchos tratamientos que te dicen puede funcionar, o algunos han llegado a ser experimentales que pueden llegar a funcionar, pero realmente que haya algo así tajantemente que diga esto va a funcionar, no. Salvo retirar. Exactamente, la única forma de evitar que crezca es retirarlo. No es lo ideal, pero es algo que sucede en la clínica. Okay. ¿De no atenderse pone en riesgo la vida del animalito? Sí, si nosotros, por ejemplo, en un ultrasonido detectamos tu vaso tiene una lesión, muchas veces vamos a presentarte una o dos opciones, ¿no? Dependiendo del tipo de lesiones, lo controlamos, nos vemos en un mes, hay que hacer un ecocontrol, ¿no? Vemos que la lesión tiene ahí como ciertas características raras, deformes, y vemos que el perrito salió mal en sus estudios de sangre, vamos a tener que hacer un control más corto, ¿no? Si vemos que ya es una lesión, que el tejido se ve fiable, que ya las características vemos que el tejido está muy tenso, probablemente propongamos la cirugía, ¿no? Perfecto. Pues, doctor, gracias. Un gusto. Y gracias a usted también por habernos acompañado esta noche en esta serie de programas, y por supuesto nos vemos el próximo martes en más de Platiquemos de Medicina. Hasta pronto.